líbranos del mal. Nicolás Melia nos dice: los escalones descendían en espiral hacia la penumbra, como si condujeran a las entrañas de algo antiguo y maligno. La madera, carcomida y húmeda, gemía bajo cada pisada, dejando un lamento que se mezclaba con el goteo constante de agua en alguna parte. En las paredes las manchas de moho formaban figuras grotescas, y el aire cargado de humedad y encierro parecía apoderarse de los pulmones. Para aquel niño esas escaleras eran el portal al miedo. Cada grieta entre las tablas, cada sombra que danzaba en los recovecos, parecía un monstruo en acecho. A menudo se quedaba inmóvil a mitad del camino con el corazón retumbando en el pecho, incapaz de decidir sin retroceder o seguir adelante. Su mente lo traicionaba, sugiriéndole que un paso más podría hacerlo desaparecer para siempre, aunque necesitaba seguir a pesar de todo. El sótano lo esperaba al final. Frío y voraz, era más que un espacio vacío. Era un ser viviente, asfixiante, con paredes que parecían cerrarse en un abrazo opresivo. Vio una figura esquelética emergiendo de las sombras, apenas un contorno humanoide, con cuencas vacías que brillaban con un fulgor extraño. No habló al principio, simplemente lo observó, como si supiera que el miedo haría el trabajo. «Ven», murmuró al fin aquella criatura, añadiendo: «líbranos del mal». El niño, petrificado, no pudo moverse. La figura esquelética señaló entonces las enormes puertas de hierro que dominaban el fondo del sótano, cubiertas de óxido. Se alzaban como guardianas de un secreto prohibido. El niño sintió el impulso de correr, pero sus pies lo llevaron hacia ellas. El chirrido de los goznes al abrirse resonó como un grito desgarrador. Tras las puertas, la habitación secreta se desplegó en una penumbra aún más densa. Era estrecha, sofocante, con el aire cargado de un hedor metálico y rancio. Pero antes de que el niño pudiera dar un paso más, el espectro esquelético se inclinó hacia él, y su voz, apenas un susurro, se incrustó en su mente. «Es hora de perder nuestra inocencia, pequeño». El niño sintió cómo el frío espectro se infiltraba en su cuerpo, como si su propia piel se desvaneciera y fuera reemplazada por una presencia no tan extraña. La figura comenzó a fusionarse, desdibujando sus formas hasta que los límites entre ambos desaparecieron, creando uno solo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y en su interior nació algo no tan nuevo, pero oscuro y desconocido, incluso ambicionado. Ya no era solo un niño, evolucionó a algo más complejo pero incompleto. De alguna forma, al ser un renacido que compartía el deseo y el propósito del espectro, tras eliminar la inocencia infantil. En el centro de la habitación, encadenado a una silla, permanecía un adolescente de 14 años. Su cuerpo temblaba bajo la luz mortecina y las cadenas que lo sujetaban a la silla parecían demasiado pesadas para alguien tan joven.
El ser avanzó con pasos lentos y medidos. Al llegar, liberó al muchacho de las cadenas y la mordaza que acallaban su voz, pero el adolescente no corrió hacia la salida. En lugar de ello, se arrastró hacia un rincón, aterrorizado, como si el aire mismo estuviera cargado de amenazas invisibles. Intuía que aquel violento encuentro lo precipitaría al desastre más cruento. Yo también tuve miedo, murmuró el ser, pero al final entendí lo que deseaba aquel espectro esquelético, el mismo que soy ahora. Nos ofrece algo más que temor, ofrece nuestra libertad, nos libra del mal. El muchacho, acurrucado, no dejaba de mirarlo con ojos desorbitados. Cuando era niño, ese inocente con mirada afable y dudosa comprensión, soporté el yugo de una esclavitud camuflajeada tras el amor familiar. Pero mi realidad, la nuestra, vaga muy lejos de la mentira que nos han impuesto. La libertad se logra con la lucha, la directa. No sirve la inútil resistencia con reacciones infantiles. Somos los que libramos del mal, la herramienta, el remedio. El espectro me enseñó que la libertad no está en obedecer, sino en romper las cadenas, incluso las que atan a una familia. Nuestro deseo se llama acción y la consecuencia siempre es liberadora. El adolescente quiso hablar, pero su garganta estaba seca y el peso de esas palabras lo paralizaba. Un pitido agudo irrumpió deshaciendo la escena como un cristal hecho añicos. El adolescente despertó en su cama, con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor frío. Miró a su alrededor, reconociendo las paredes de su habitación. Era un sueño, se repitió. Solo un mal sueño. Se levantó tambaleándose, caminó hacia la cocina y desayunó con sus padres en silencio. Cada sorbo de leche, cada mordisco al pan, tenía un aire irreal, como si el sueño no hubiera terminado del todo. Al terminar, llevó su plato y su vaso al fregadero. Fue entonces cuando la vio. La puerta del sótano, cerrada pero omnipresente, parecía susurrarle desde su inmovilidad. Algo en su interior se agitó, algo que no supo nombrar pero que reconocía. Sin pensarlo volvió sobre sus pasos, tomó el cuchillo de la encimera y se giró hacia sus padres. Su rostro se torció en una sonrisa que no era del todo suya, mientras un brillo febril encendía su mirada. «Líbranos del mal», dijo burlón, decidido, desquiciado. En ese instante la verdad emergió como un relámpago. El espectro esquelético y el muchacho encadenado no eran más que fragmentos de sí mismo, una mente fracturada que, desde niño, había anhelado emanciparse con el filo de un cuchillo. Un renacimiento cruel que ahora se cernía sobre quienes compartían su sangre. Fin de la historia. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.